Continuando con las preguntas del 1023, vamos a revisar la sección de imágenes y cuáles fueron las preguntas y respuestas oficiales. La primera pregunta va en relación con la tomografía. Varón de 45 años de edad tras un cuadro de 2 días de hiporexia, astenia leve, sensación distérmica y cefalea holocraniana, sin náuseas ni vómitos, acude a urgencia por inestabilidad en la marcha. Refiere otorrea fluctuante en el oído izquierdo desde la infancia y la exploración neurológica, pares craneales normales, marcha con lateropulsión a la izquierda, ligera dismetría dedo-nariz con mano izquierda, Glasgow de 15 puntos. En la otoscopia se observa otorrea purulenta y perforación timpánica con epitelio a nivel atical y en analítica destaca 12,8 leucocitos con 81% de neutrófilo y se muestra en la imagen de la tomografía craneal cuál es el diagnóstico más probable. La primera respuesta es vértigo periférico por laberintitis difusa purulenta. La segunda, una meningitis otógena izquierda. 3, un síndrome cerebeloso por acceso intraparenquimatoso octógeno izquierdo. Y la 4, el trombosis del seno lateral por otitis media crónica con la estomatosa izquierda. Fíjense que es una pregunta extensa que tiene muchos elementos clínicos y hay que centrarse en los que realmente importan para poder llegar al diagnóstico. En este caso, llama la atención esta imagen que está cercana al peñasco, donde lo más compatible con una deficiencia de la dismetría dedo-nariz, signos de lateropulsión, son propiamente signos cerebelosos en el contexto de probablemente un acceso de origen otógeno por la otorrea purulenta y la perforación timpánica. La pregunta número 2 habla de paciente de 80 años de edad con dislipidemia sin otro factor de riesgo vascular conocido, con un cuadro de deterioro cognitivo de un año de evolución, quien de manera brusca el día del ingreso presenta hemiparesia derecha. Se activa código ictus y se traslada a su hospital de referencia, donde a su llegada se objetiva exploración neurológica con debilidad fascio-brachiocrural derecha con una escala de NIS de 8 puntos y se realiza una TRAC craneal que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? 1. Infarto cerebeloso secundario a consumo de droga tipo cocaína. Hemorragia intraparenquimatosa profunda asociado a hipertensión no diagnosticada. Hemorragia parieto-lobar izquierda asociada a una posible angiopatía amiloide o hemorragia intraparenquimatosa asociada a una hemorragia subaracnoidea por un posible traumatismo cráneoencefálico. En el caso del paciente, lo primero es descartar que no es un infarto secundario, nos quedamos con las causas de hemorragia. Dentro de las causas de hemorragia, pensemos que un paciente tiene 80 años de edad y como factor de riesgo tiene dislipidemia, por lo tanto es mucho más probable que su etiología, que además es la que lo ubica en el sitio donde se encuentra, ya que no está en los ganglios profundos ni es subaracnoidea, pues nos quedamos con la hemorragia parietal lobar izquierda secundaria a una posible angiopatía amiloide. La tercera pregunta es una pregunta que realmente no necesita la imagen para responderla y dice, mujer de 80 años de edad, sin antecedentes médicos de interés que presenta fractura, luxación del húmero proximal mostrada en la imagen. ¿Cuál es el tratamiento recomendable? Fíjense que la imagen no nos interesa porque el diagnóstico ya viene incluido en la pregunta y nos pregunta qué opción terapéutica es la mejor para una fractura, luxación del húmero proximal. Las opciones son un clavo trocantérico largo acerrojado proximal y distal, rehabilitación intensiva inmediata sin inmovilización, inmovilización con yeso braquial colgante de Catwell y artroplasia glenohumeral, donde la respuesta correcta es la artroplasia glenohumeral. La pregunta 4 habla sobre cardiología, siempre en todas las preguntas MIR incluyen 2 o 3 electros, esta no es la excepción, y es una mujer de 51 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 e hipertensión arterial de larga evolución. El tratamiento sustitutivo renal mediante diálisis desde hace 14 años como consecuencia de una enfermedad renal crónica estadio 5 y durante una de las sesiones de diálisis refiere dolor centrotorácico y disnea de aparición súbita.
Las constantes hemodinámicas son normales y se pauta nitroglicerina intravenosa para la corrección de dolor torácico que cede en unos 15 minutos. Se muestra los electrocardiogramas realizados con dolor y sin dolor y no hubo elevación posterior de enzimas de necrosis cardíaca. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y qué actitud a seguir? 1. Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de alto riesgo. Debe ingresar a la unidad con vigilancia electrocardiográfica continua con recomendación de coronografía temprana dentro de las primeras 48 horas. 2. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST de riesgo moderado y debe ingresar a la unidad con vigilancia electrocardiográfica continua con recomendación inicial de coronariografía diferida luego de las 48 horas. 3. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST de bajo riesgo, debe ingresar a la planta de hospitalización convencional con recomendación de prueba de inducción de isquemia antes de la alta hospitalaria y coronariografía diferida según resultado. Y 4. Los cambios electrocardiográficos no son diagnósticos del síndrome coronario agudo y se consideran secundarios a la hemodiálisis, por lo que no precisa tratamiento hospitalario. Este es el electro, sin dolor y con dolor, y pueden ver las pequeñas modificaciones que ocurren en el segmento ST, en la cara sectal del paciente e incluso en la cara lateral. Entonces la respuesta correcta básicamente va en relación a estas tres. En definitiva es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero es una paciente que tiene factores de riesgo cardiovasculares muy marcados como la diálisis, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y en todos estos casos debe ingresar a una unidad donde se pueda realizar electrocardiografía continua y está indicado la realización de la coronariografía de forma temprana dentro de las primeras 48 horas. La pregunta número 5 también habla de una pregunta de cardiología y en este caso es un varón de 57 años sin factores de riesgo cardiovascular conocido que acude a la consulta aquejando disnea de esfuerzo estable de varios meses de evolución. Aporta electrocardiograma de 12 derivaciones y en la exploración física se oculta soplo sistólico en borde paraesternal izquierdo cuya intensidad y duración aumenta durante la maniobra de Valsalva. Entre las siguientes patologías cardíacas, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Esta es una pregunta que se puede responder sin necesidad del electro, simplemente por la semiología del soplo, dado que es característico el soplo paraesternal izquierdo. Las respuestas posibles son insuficiencia tricuspidia, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica e insuficiencia mitral. Este es el electrocaracterístico del paciente, donde podemos ver quizás el tamaño del complejo QRS y la característica de las ondas T en la cara sectal y en la cara incluso lateral, lo que más llama la atención y corresponde al diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica, que al aumentar la presión de llenado, que es lo que se produce durante la maniobra de Valsalva, que aumenta el retorno venoso, pues se intensifica el soplo y es mucho más sencillo de auscultar. La pregunta número 6 es un varón de 39 años de edad, fumador de 20 cigarrillos al día con antecedente de infarto agudo de miocardio inferior a los 38 años. En el cateterismo se observó una lesión en la coronaria derecha proximal y se implantó un stent farmacoactivo. La fracción de eyección es normal y está en tratamiento con atorvastatina 80 miligramos al día, ácido acetil salicílico 100 miligramos al día, bisoprolol 2,5 miligramos al día. Realiza dieta adecuada y ejercicio y está asintomático desde el punto de vista cardiovascular. Aporta analítica con lipoproteína en 380 nanosmol sobre litro con un valor de corte en 125, colesterol total en 238 miligramos sobre decilitro, HDL en 45 miligramos sobre decilitro, LDL en 132 miligramos sobre decilitro y triglicéridos en 142 miligramos sobre decilitro. La exploración física se observa el siguiente hallazgo y además de insistirle en que deje de fumar, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es la más adecuada? Fíjense que lo que se evidencia en la imagen es un halo senil o gerontosón
que responde a dos etiologías. En primer lugar, puede ser por la edad, que en el caso de un paciente de 39 años naturalmente no es el caso, y en segundo lugar es de origen lipídico. Y acá lo más importante es que el paciente con dislipidemia documentada desde el punto de vista paraclínico tiene un antecedente de una cardiopatía isquémica revascularizada. Esa es una indicación para para llevar los objetivos del tratamiento de la dislipidemia hay que añadir ezetimiba. 2, añadir un inhibidor del PCKS9 con un test genético de hipercolesterolemia familiar. 3, enviarle el oftalmólogo para descartar una enfermedad de Wilson. Y 4, añadir niacina para disminuir la lipoproteína. En este caso la respuesta correcta es el PCSK9, dado que, como les comenté, perfil lipídico alterado y un evento cardiovascular que haya meritado intervencionismo son las indicaciones para colocar esta terapia inhibitoria. La pregunta 7 es un varón de 60 años de edad, fumador activo, que presenta tos y expectoración diaria de años de evolución y ocasionalmente hemoctóica. En los últimos meses se añade disnea progresiva, presenta acropaquia y en la auscultación pulmonar destacan roncus y sibilantes teleinspiratorios en el pulmón izquierdo. La TAC pulmonar de alta resolución se muestra en la imagen adjunta y cuál es el diagnóstico más probable. 1. Carcinoma quístico. 2. Enfisema pulmonar. 3. Tuberculosis cavitada. Y 4. Bronquiectasia. Pues lo más característico en esta tomografía son las dilataciones saculares que están presentes justamente en la base del pulmón izquierdo donde se encuentra la clínica y corresponden a bronquiectasias. La pregunta número 8 es una mujer de 82 años de edad que acude a urgencia por un cuadro de dolor abdominal localizado en flanco derecho, irradiado de espalda y una febrícula de 37,3 grados centígrados. Se realiza ecografía abdominal en hipocondrio derecho que muestra los resultados en la siguiente imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Esta es otra pregunta que probablemente no requiera revisar la imagen para establecer un diagnóstico, dado que tenemos mujer, dolor en flanco derecho, irradiado de espalda y febrícula, que es muy característico de la colecistitis aguda. La pregunta número 9 es una de las imágenes que más polémicas causó en este examen, dado que es una imagen un poco confusa y que no se establece claro su etiología, pero en relación con la patología es correcto. Su forma de debut es más frecuente con sangrado menstrual. La citología no es útil para el diagnóstico, pero sí para el seguimiento. Es más frecuente en mujeres jóvenes y uno de los factores de riesgo más importantes es el tabaco. Fíjense que tanto si pensábamos en endometrio como en el caso correcto de esta imagen, que se terminó siendo una lesión uroterial, los factores de riesgo más frecuentes son los relacionados con el tabaco. Y esa es la respuesta correcta. La pregunta número 10 es varón de 38 años de edad de origen centroafricano que presenta el siguiente frotis. Respecto a la enfermedad que sospecha señala la respuesta correcta. 1. La esplenomegalia es un hallazgo frecuente en los cuadros de larga evolución. 2. Puede producir episodios dolorosos por crisis oclusivas vasculares. Es debido a un defecto congénito de las proteínas de la membrana eritrocítica y en el examen de frotis sanguíneo se observa trombocitopenia y numerosis esquistiocitos. La respuesta correcta, estas células en especie de banana y la característica de los eritrocitos y algunos crenados en diferentes fases líticos corresponde a la presencia de esquistiocitos, además de que hay trombocitopenia. Una pregunta de infectología es un varón de 32 años de edad que está recibiendo profilaxis preexposición al VIH y consulta por presentar desde hace 2 días proctalgia intensa, afectación del estado general y fiebre, y en la exploración se palpan adenopatías inguinales y se observa lesiones cutáneas perianales que se muestran en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hay 2 diagnósticos que pudieron generar confusión en esta test, pero aquí destaca que el paciente está en preexposición al VIH, lo que por lo general suele implicar que hay promiscuidad, no hay una sola pareja y está en factores de riesgo que lo condiciona por epidemiología a la presencia de viruela del mono.
Además que estas lesiones típicas, en cierto modo mamelonadas con centro necrótico, es lo que corresponde al diagnóstico de la enfermedad y es una enfermedad de vigilancia y notificación epidemiológica. La pregunta 12 es una pregunta que probablemente al ver la imagen confunda la respuesta, por lo que se deben centrar en el texto. Es un varón de 54 años de edad con antecedente de asma bronquial. En una tomografía torácica se observan lesiones hepáticas calcificadas y se completa el estudio con una tomografía abdominal donde se observan 3 lesiones quísticas hepáticas. Se realiza enucleación de las lesiones que miden 8, 3 y 3 centímetros y en el estudio microscópico se observan membranas acelulares. Se le muestra la macroscopía de una de las lesiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Fíjense que la lesión es muy poco característica, o por lo menos la imagen es muy poco característica, pero lo que hay que verificar es el contenido de cada una de estas imágenes. Entonces las opciones son hemangioma complicado, opción 2 hepatocarcinoma calcificado, opción 3 quiste diatídico y 4 metástasis hepática necrótica. Fíjense que no hay exactamente rastros sanguíneos y quizás por la característica tomográfica de las 3 lesiones nos podemos orientar hacia un quiste diatídico. La pregunta 13 es una niña nacida pretérmino de 25 semanas con insuficiencia respiratoria grave en el posparto inmediato y se inicia la reanimación, pero a los 30 minutos empeora y fallece. ¿Cuál es el diagnóstico histológico de la imagen? Esto es una pregunta solo de anatomía patológica, o la sabes o no la sabes, pero por el diagnóstico de pretérmino, insuficiencia respiratoria y que hubo deterioro pese a la reanimación inicial, podemos presumir 1. Aspiración de meconio, 2. Neumonía intraútero, 3. Malformación pulmonar y 4. La enfermedad de la membrana hialina. En el caso de la paciente, lo más inferible es malformación pulmonar en vista de que hubo deterioro y hubo respuesta en fase inicial a la terapia de reanimación. La pregunta número 14 muestra 3 imágenes de colon con la mucosa deflectada y formaciones polipoides, y en la microscopía del estudio y el estudio histopatológico que se muestra, el diagnóstico más probable es 1. Enfermedad crónica inflamatoria intestinal tipo colitis ulcerosa, 2. Colitis infecciosa parasitaria, 3. Poliposis intestinal y 4. Linfoma intestinal. Los característicos estos, que son lesiones de la mucosa con ulceraciones, que es típico de la colitis ulcerosa. Pregunta número 16. Varón de 40 años de edad, diabético e hipertenso, que acude por presentar desde hace 3 meses lesiones eritematosas descamativas en plantas y palmas de los pies, entre 0,5 y 2 centímetros, asintomática, no tiene otras lesiones por el momento y ante el cuadro clínico actual, ¿cuál de estas entidades sería menos probable? Fíjense que esta pregunta tampoco necesita la imagen para estar resuelta y deben ubicarse en qué lesiones de piel comprometen palmas y manos en diferentes niveles. Tenemos la psoriasis, el líquen plano, la sífilis y la gonorrea. Y de estas, la única que no compromete lesiones en palmas y pies es la gonorrea. La pregunta número 17 es una mujer de 65 años de edad que consulta porque en los últimos 2 años ha ido notando pérdida del cabello en la línea anterior de implantación del cuero cabelludo temporal y frontal, junto a una pérdida completa de las cejas. En la exploración de la mejilla y del mentón se aprecian pequeñas pápulas del color de la piel y ante este cuadro clínico la imagen se muestra cuál es la respuesta correcta. Fíjense la línea de implantación y el desplazamiento. Se trata de una alopecia reversible, es más frecuente en hombres, la histopatología es similar a la del líquen plano pilaris y es poco frecuente la alopecia androgénica. Entonces, como estamos hablando de un caso específicamente de una mujer, pues podemos descartar las relacionadas con hombres y definitivamente es un cuadro que la reversibilidad varía en función del tratamiento. Por lo que la respuesta correcta es la histología es similar a la del líquen plano pilaris. Pregunta número 18. Tenemos un varón de 66 años de edad, fumador, que es diagnosticado con carcinoma epidermoide de pulmón
por una biopsia del nódulo pulmonar de 1 centímetro. Se realiza estudio de extensión con PET-TAC y tras la administración del contraste, cuyas imágenes se muestran en la proyección de intensidad máxima, corte axial y corte coronal a nivel de el nódulo, ¿cuál es la estadificación más probable? Pues tenemos las lesiones que están presentes en este lado y las opciones son T1, N1, M0, T1, N0, M0, T1, N0, M1 o T2, N0, M2. Aquí en este caso la lesión más probable es T1 porque hay tumor, pero no hay nódulo y no hay metástasis. Pregunta número 19, que habla de un varón de 13 años de edad en estudio por tumoración dolorosa en costado izquierdo. En el TAC de tórax se confirma una lesión en el arco anterior de la quinta costilla izquierda con masa de partes blandas y datos radiológicos de agresividad. La analítica no muestra alteraciones significativas y se realiza biopsia ecoguiada compatible con un tumor costal maligno con perfil inmunohistoquímico congruente con un sarcoma de Ewing. Se realiza una gammagrafía ósea para estudios de extensión cuya imagen se muestra. Señale la información correcta. Fíjense el área captante en el sitio donde se describe en el quinto arco costal de la costilla izquierda. 1. Es una gammagrafía ósea normal. 2. No está indicada la gammagrafía ósea en el estudio de extensión, ya que el sarcoma de Ewing no desarrolla metástasis ósea. 3. Existe afectación ósea metastásica diseminada. Y 4. El único hallazgo normal es el acúmulo patológico del radiotrazador en el tumor costal conocido. Fíjense que en el caso particular del paciente, lo único característico es el acúmulo en el quinto arco costal, que es donde se ubicó el radiotrazador. La pregunta número 20 habla de una mujer de 50 años de edad con antecedentes de cáncer de mama libre de enfermedad, que refiere cefalea y alteraciones visuales de instauración progresiva sin respuesta al tratamiento analgésico y se realiza resonancia magnética que muestra la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 1. Glioblastoma multiforme. 2. Macroadenoma hipoficiario. 3. Quiste aracnoideo y 4. Metástasis. Fíjense que cuando hay cefalea y alteraciones visuales, lo primero que debes pensar es un tumor hipoficiario por la relación de este tumor con el quiasma óptico y su característica es la hemianopsia homónima bilateral. Y en este caso, pues no es la excepción. Fíjense que a nivel de la hipófisis se ve una gran lesión que compromete prácticamente toda la estructura, lo que nos da un diagnóstico de macroadenoma hipoficiario. La pregunta número 21 es: mujer de 26 años de edad que desde hace 6 días presenta dolor en fosa ilíaca derecha, la palpación es dolorosa en esta zona y la analítica muestra 17.000 leucocitos con 88% de neutrófilos. Se muestra en la TAC de abdomen. De los siguientes diagnósticos, ¿cuál es el más probable? 1. Oforitis, 2. Apendicitis, 3. Diverticulitis y 4. Acceso del ciego. Fíjense, 26 años, dolor en fosa ilíaca derecha, signo de irritación en esa zona de la palpación y una analítica de 17.000 blancos. Diagnóstico más probable, apendicitis. Pregunta número 22 es: varón de 75 años de edad con dolor abdominal intermitente, dispepsia y pérdida de peso. Se realiza la TAC de abdominal con contraste en la que se muestra la imagen. Además de la observación casual de un quiste renal izquierdo, ¿cuál es el hallazgo que nos interesa? Tumoración en la cola pancreática con calcificación e invasión tumoral de la arteria esplénica, calcificaciones pancreáticas difusas en el cuerpo y cola pancreática indicativas de pancreatitis aguda, tumoración de la cabeza pancreática con calcificaciones e invasión tumoral de la arteria esplénica y calcificaciones pancreáticas difusas en el cuerpo y cola indicativas de la pancreatitis crónica. Fíjense que en efecto las dos respuestas de las cuales nos podemos escoger, dado que ni la cabeza ni la cola están comprometidas, son estos puntos que habla de la calcificación pancreática y esto es típico de la pancreatitis crónica. En esta pregunta es un varón de 80 años de edad sin antecedentes de interés que refiere dolor cervical progresivo e incapacitante que no cede con tratamiento analgésico. Y en la imagen, ¿cuál es el diagnóstico más probable y su posible origen?
Las respuestas son espondilosis de origen degenerativo, espondilodicitis metastásica blástica de origen infeccioso, metástasis blástica por un cáncer de próstata y metástasis lítica por un cáncer de pulmón. Siendo un varón de 80 años de edad, pues el probable origen es prostático y son lesiones blásticas a nivel de la columna. La pregunta número 25 es una mujer de 58 años de edad con un cuadro de meses de evolución de tos, odinofagia y carraspeo que consulta por presentar esputos hemoctoicos. No refiere ni disnea ni tos, exfumadora de hace más de 30 años, fumó 10 cigarrillos un paquete de días, la analítica es normal y se muestra la radiografía de un tórax posterior anterior. ¿Qué hallazgo encuentra? Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, derrame pleural subpulmonar izquierdo, hernia de Bodalek o defecto diafragmático posterior izquierdo o hiperinsuflación pulmonar derecha por bronquiectasias e impactos mucosos basales. Lo que llama la atención es la discreta elevación del hemidiafragma respecto al lado contralateral, que es sugestivo de atelectasia en el lóbulo superior izquierdo. ¿Te gustó? ¿Quieres más preguntas sobre esto para revisar los MIR previos y poder afinar tus respuestas, además de cómo abordar las preguntas? Pues suscríbete al canal, dale like, comparte y si quieres preguntas específicas de algún MIR en particular o algún tema en particular, déjame tu comentario.